Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo establecido en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro tribunal, siendo las 12 horas del 26 de octubre de 2023, y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presentación pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar la lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas ordinaria del 19 de octubre de 2023 y extraordinaria del 23 de octubre de 2023. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 047, diagonal 2023, diagonal 1 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 25 de agosto de 2023 que tuvo por admitida la prueba testimonial ofrecida por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado en su contestación de demanda, proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución interlocutoria de incidente de actualización de condena, dictado en el juicio de nulidad 010, diagonal 2018, diagonal 2 romano-A, abierto en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de la carrera policial, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado. Proyecto en el que se propone cuantificar en cantidad líquida el monto de la condena determinado en la sentencia definitiva del 3 de octubre de 2019 en cantidad total de 621,048.15 pesos por el periodo comprendido del 8 de marzo de 2019 al 2 de diciembre de 2022. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El tercero es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 011, diagonal 2023, diagonal 2 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de una resolución interlocutoria de incidente de medidas cautelares positivas definitivas del 26 de junio de 2023, por el que se determinó negar dichas medidas cautelares, proyecto en el que se propone confirmar la determinación reclamada. En la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El cuarto es un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 036, diagonal 2021, diagonal 3 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 13 de septiembre de 2022, emitida por la tercera sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar la sentencia impugnada. En la ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto a discutir, consistente en un proyecto de acuerdo de Pleno, dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 100, diagonal 2017, diagonal 3 romano-A, por el que se propone requerir nuevamente el cumplimiento de la sentencia tanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por conducto esta última del titular de la Subsecretaría de Egresos de dicha dependencia,
ello en cuanto a la expedición del cheque respectivo en favor del albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del finado demandante. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto es el número 8 de asuntos administrativos, en el que se tiene programado un asunto a tratar consistente en la discusión y en su caso aprobación de una propuesta de acuerdo por el que se declara como día inhábil no laborable para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas el viernes 3 de noviembre de 2023. El siguiente punto del orden del día es el punto número 9 de asuntos generales, en el que se tiene como asunto programado el consistente en un informe trimestral de labores rendido por las 3 salas unitarias del tribunal correspondientes al tercer trimestre del año 2023, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 29, fracción 9 romano de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, comprendiendo también los indicadores del citado trimestre referidos en el acuerdo plenario TJA, diagonal PLN, diagonal ACU, diagonal 006, diagonal 2019 del 7 de febrero de 2019. Mientras que el último punto del orden del día corresponde al 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Magistrado, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día convocado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas ordinarias del 19 de octubre de 2023 y extraordinaria del 23 de septiembre de 2023, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas ordinaria y extraordinaria previamente referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Sí. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas ordinarias del 19 de octubre de 2023 y extraordinaria del 23 de octubre de 2023. Instruyendo al Secretario General de Acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutora de reclamación dictada en el juicio de nulidad 047 diagonal 2023 diagonal 1 romano -A, cuya ponencia se encuentra a cargo del suscrito, por lo que procedo enseguida a exponer los antecedentes y el sentido del proyecto. El presente asunto a tratar versa sobre un recurso de reclamación interpuesto por la parte actuada en contra del auto del 25 de agosto de 2023 que admitió a trámite la prueba testimonial ofrecida por la autoridad demandada. Como antecedente, es importante señalar que el acto impugnado en el presente juicio es la resolución administrativa de rescisión de contrato del 25 de abril del presente año. Por ello, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, al momento de contestar su demanda, ofreció como prueba de su intención la testimonial a cargo de una persona con el fin de acreditar que la parte actuada no ha cumplido con lo señalado en las cláusulas 4ª y 6ª del contrato rescindido. En atención a dicho ofrecimiento, la primera sala admitió a trámite dicha prueba testimonial. Sin embargo, inconforme con dicha determinación, la parte actuada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, argumentando que fue ilegal la admisión aludida, en atención a que no tiene relación alguna con el expediente administrativo que en copia certificada presentó la oferente, ya que quien desahogará la prueba testimonial es una persona ajena al mismo, pues tan es así
que la testigo ni siquiera fue quien expidió las pólizas de fianza que presentó previo a la adjudicación del contrato rescindido, y que con ello se pretende introducir una prueba que no forma parte del expediente administrativo, y con dicho actuar se trata de demostrar algo que no está acreditado en el mismo. Además, que la persona que desahogará la testimonial no es parte de la compañía afianzadora, sino de un tercero, por lo que no le constan los hechos a probar. En ese sentido, se propone a este pleno determinar que los agravios en estudio son una parte infundados y por otros fundados, pero insuficientes para revocar la admisión de la prueba aludida. Lo anterior se determina así toda vez que del artículo 52 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado señala en la parte que nos interesa que serán admisibles todas clases de pruebas, excepto la confesión de las autoridades mediante la absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades y las que fueran contrarias a la moral o al derecho. En el caso que nos ocupa la atención de esta sala, la prueba reclamada consiste en una prueba testimonial, por lo que ésta se encuentra regulada por el artículo 56 de la ley señalada. Es así importante decir que la prueba testimonial se clasifica en modos distintos, como lo es por el vínculo del testigo respecto a los hechos, por el vínculo del testigo respecto al proceso, por la forma de comparecencia, por la forma como han conocido los hechos, y respecto a esta última clasificación se pueden tener como testigos a los siguientes. Inciso A, de hechos ajenos, los que han conocido o percibido por medio de alguno de los sentidos, la vista, oído, tacto, gusto y olfato, pero son ajenos a su persona. Inciso B, testigos de hechos que han realizado personalmente, son los que sus actos presentan estrecha vinculación con los hechos controvertidos. Inciso C, testigos de conocimiento acerca de la forma que ostenta a alguien, los que no narran los hechos que hizo, ni narra lo que vio, sino relata lo que sabe sobre una persona que es parte de un proceso. Y inciso D, el testigo de oídas, no conoce los hechos en forma directa, sino que solo sabe lo que le han contado y cómo sucedió todo. Por lo tanto, es innegable que el argumento de la recurrente es infundado al tomar en consideración el principio de idoneidad de la prueba contenido en los artículos 362 y 366 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo primero, pues al relacionarse con el numeral 52 aludido, permite considerar que todo medio de convicción de los permitidos por dicho artículo para ser admitido debe tener relación con los hechos controvertidos, por lo que si la testigo ha conocido o percibido por medio alguno de los sentidos los hechos ajenos, se torna necesaria su intervención. Por lo tanto, resulta procedente la admisión de la prueba testimonial, pues se encuentra dentro de las permitidas por la ley. Por otra parte, resulta fundado pero insuficiente el argumento de la actora respecto a que la remisión del expediente administrativo no obra anexa en copia certificada el escrito del 31 de marzo de 2023 que genera la participación de la testigo, así como que entre las codemandadas existió comunicación interna respecto de la existencia o no de las pólizas de fianza, que en comunicación no se hizo alusión al escrito 31 de marzo de 2023. Toda vez que, si bien es cierto, de las constancias que obran en auto se advierte que en la comunicación interna de las demandadas no tenía conocimiento de la existencia del escrito de 31 de marzo de 2023, que fuera aportado al juicio natural en impresión de imagen digitalizada, ni se advierte que la propia oferente de la probanza contaba con la impresión aportada en imagen cuando sostuvo la comunicación interna con la Secretaría de Bienestar Social, ni cuando inició el procedimiento de rescisión del contrato administrativo. Sin embargo, dichos argumentos son insuficientes porque, con independencia que el documento privado del 31 de marzo de 2023 obre en el expediente o no, en nada incide en el desahogo de la prueba testimonial, pues esta fue admitida por estar relacionada con los hechos en materia de la controversia. Por lo anteriormente expuesto, se propone a este pleno determinar que el recurso de reclamación promovido por la parte actora es procedente pero infundado, y en consecuencia se propone confirmar el auto del 25 de agosto de 2023 recurrido. Es cuanto, por lo que tanto se abre a discusión el presente proyecto. Magistrado Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Solamente estoy de acuerdo con el proyecto, magistrado presidente. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra. Sí, gracias por la palabra, magistrado presidente. Coincido con
Coincido con el proyecto en el cual el recurso de reclamación promovido por la hora recurrente, por la parte actora, es procedente pero infundado y por lo tanto resulta insuficiente para revocar la admisión de la prueba testimonial ofrecida al estar permitido esto por la ley de la materia y obviamente estar relacionada intrínsecamente con la materia de la controversia, tal como lo expuso nuestro magistrado presidente en su ponencia. Es cuanto. Gracias, magistrado. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 047/2023/1 romano-A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de incidente de actualización de condena dictado en el juicio de nulidad 10/2018/2 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cede el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, magistrado presidente. Efectivamente, estamos hablando del expediente 010/2018/2 romano-A, a través del cual se va a resolver una resolución, o se va a emitir una resolución interlocutoria del incidente de actualización de condena. Para señalar los antecedentes, me permito citar que en fecha 3 de octubre del 2019 se emitió la sentencia misma que se condenó a las autoridades al pago de una cantidad, la misma que hasta el 2 de diciembre del 2022 se llevó a cabo el cumplimiento de la misma. Partiendo de esa base, los antecedentes, vuelvo al punto, en fecha 3 de octubre del 23 se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a las autoridades al pago de 451,679 pesos en favor de la parte actora, lo cual se cuantificó hasta la primera sentencia de fecha 7 de marzo del 2019. Mediante acta de entrega y recepción del cheque de fecha 2 de diciembre se le pagó a la parte actora lo condenado en la sentencia antes citada. Mediante escrito de fecha 16 de diciembre del 2022, la parte actora al rubro indicado corrió a exhibir la planilla de actualización de liquidación de sentencia. Mediante prohibido de fecha 31 de enero del 2023 se apertura el incidente de actualización de liquidación de sentencia que a través de esta sesión se resuelve. Me permito comentarles ciertamente lo que expusieron en sus planillas, tanto la parte actora como los demandados. La parte actora señala y requiere y vuelve a requerir la indemnización constitucional, misma que ya le fue pagada. Número 2, remuneraciones diarias ordinarias, aguinaldo y prima vacacional. Y solicita se actualicen las cantidades del periodo comprendido entre el 7 de marzo del 2019 hasta el 30 de noviembre del 2022. Por su parte, la autoridad demandada señala que el periodo comprendido es del 7 de marzo del 2020 al 30 de noviembre del 2022, pero solamente respecto a la prima vacacional, aguinaldo y salarios caídos. Lo que se propone a este pleno es lo siguiente. Se propone a este honorable pleno condenar a las autoridades demandadas al pago de remuneraciones diarias ordinarias y o salarios caídos, aguinaldo y prima vacacional, de acuerdo a las siguientes consideraciones. Se considera como salario base la cantidad de 381 pesos con 77 centavos, por así quedar estipulado en la sentencia de fecha 3 de octubre del 2019. También que se condena la capacitación y becas que se encuentran comprendidos dentro de la cantidad anterior, por así quedar estipulado en la sentencia de mérito. En ese orden de ideas, debe decirse que la determinación en la sentencia definitiva del 3 de octubre del 2019, en el sentido de condenar a la Procuraduría, autoridad demandada, por conducto del Gobierno del Estado, al pago del salario diario o remuneraciones diarias ordinarias dejadas de percibir desde la fecha en que se emitió el primer fallo definitivo, es decir, desde el día
la sentencia del 7 de marzo del 2019, motivo por el cual es a partir del día siguiente de esa fecha que empieza a transcurrir el plazo para los efectos de la actualización de la sentencia. Esto es a partir del 8 de marzo del 2019. Además, se propone este pleno que se desestimen las planillas de actualización propuestas por las partes al diferir aritméticamente el resultado de su actualización, por lo que lo procedente conforme al artículo 70, fracción segunda, en relación directa con el artículo cuarto transitorio, ambos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, lo procedente es actualizar el pago de las prestaciones consistentes en salarios dejados de percibir o remuneraciones diarias ordinarias, prima vacacional y aguinaldo, generados a partir del día 8 de marzo del 2019 al 2 de diciembre del 2022. Fecha, insisto, en que se dio cumplimiento a la sentencia definitiva. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Se abre discusión el presente proyecto. Sí. Magistrado Alejandro Guerra, ¿tienes algún comentario? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Únicamente considero que es acertado tomar como periodo para cuantificar a partir del 8 de marzo de 2019 al 2 de diciembre de 2022, tal como lo planteó nuestro magistrado Aldape en su ponencia. ¿Es cuánto, señor magistrado presidente? De igual manera concuerdo con el proyecto en virtud de que precisamente es una actualización de la condena, o sea, ya se había cubierto una parte de la sentencia, solamente se cubre el resto del periodo del incumplimiento y concuerdo con el mismo. Entonces, si no hay más que agregar, considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de incidente de actualización de condena recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uiza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. Consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria del incidente de actualización de condena dictado en el juicio de nulidad 10/2018/2 romano-A. El tercer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 11/2023/2 romano-A, cuya ponencia se encuentra nuevamente a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la voz a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. De nueva cuenta, muchas gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Efectivamente, se trata específicamente de una resolución a un recurso de reclamación interpuesto en contra dentro del expediente 011/2023/2 romano-A, a través del cual reclaman o establecen como acto reclamado la resolución interlocutoria del incidente de medidas cautelares positivas definitivas de fecha 26 de junio del 2023, a través de la cual la segunda sala determinó negar en definitiva el otorgamiento de las medidas cautelares positivas al hoy actor. La litis del presente asunto consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad de la resolución interlocutoria de fecha 26 de junio del 2023. Partiendo de esa base, mediante las consideraciones de la sala, mediante resolución de fecha 26 de junio del 23, la segunda sala de referencia determinó negar el incidente de medidas cautelares positivas acorde a que, si bien es cierto, se cumplía con los ciertos requisitos establecidos en el artículo 34 de la Ley del Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, lo cierto es que antes de entrar al análisis, las salas de este tribunal deben de ver de manera conjunta el acto que se reclama como acto que se pretende suspender y el acto reclamado en el juicio principal, en lo que se advirtió que el fondo del asunto consiste en que se le restituya a la parte actora el nombramiento y el puesto como, en este caso, subsecretario de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Reynosa, lo que coincide con el fondo de la controversia a dilucidar. Resulta imperativo para el juzgador atender la naturaleza del acto que se pretende suspender, considerando que lo que busca el enjuiciante es que se ordene a las autoridades demandadas para que restituyan
para que lo restituyan a su empleo como subsecretario, lo que implicaría un pronunciamiento al fondo de la cuestión que se ventila en el expediente principal y en consecuencia de ello implicaría dejar sin materia el juicio principal. A fin de dar un poquito más de luz en este caso, me permito señalar los agravios manifestados por el recurrente en su recurso de reclamación. En su agravio primero, aduce que la segunda sala violentó lo dispuesto por el artículo 33 y 36 de la Ley del Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, pues aduce y argumenta que no causa perjuicio al interés social ni se contravienen las disposiciones de orden público, pues a su criterio dice que debe tomarse en consideración el principio de presunción de inocencia. En su segundo agravio, arguye que aun y cuando la demanda del suscrito se interpuso una vez notificada la inhabilitación temporal de 3 meses y que la suspensión fue concedida, fue consecuencia de la demanda, argumenta que no puede ser clasificada como un acto consumado, pues aduce que es de tracto sucesivo y no se agota inmediatamente, manifestando que el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado establece que en los casos de responsabilidad administrativa distinta a los que son competencia del tribunal, la Contraloría o los órganos internos podrán imponer sanciones, entre ellas la inhabilitación temporal, que no puede ser menor a 3 meses. Sin embargo, expone que esa sanción opera única y exclusivamente cuando existe la acreditación de la responsabilidad plena del infractor y no cuando se encuentra en proceso. La propuesta de resolución interlocutoria para este pleno es la siguiente: declarar infundados e insuficientes los agravios en estudio para revocar el incidente de medidas cautelares positivas de fecha 26 de junio del 2023, mediante la cual la segunda sala unitaria determinó no otorgar las medidas cautelares positivas, esto acorde a nuestras siguientes consideraciones. En primer lugar, el acto administrativo respecto del cual se solicita la suspensión consiste en una resolución que impone una sanción por inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. De ahí que el juzgador tiene la obligación de verificar que se cumplan con las condiciones previstas en la normativa para la concesión de la medida cautelar, de acuerdo con el artículo 38, fracción primera, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Asimismo, el objeto que persigue la medida cautelar es que se mantengan las cosas en el estado que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo, y que solo se otorgará si no se sigue en perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, de acuerdo al artículo antes señalado. Por esa razón, se determina que la sanción de inhabilitación impuesta a la hora recurrente se considera un acto de interés social y público contra el cual no puede otorgarse la suspensión del acto. En segundo lugar, la suspensión del acto que reclama se trata de un acto consumado, el cual tuvo una ejecución instantánea y en un solo momento, y que únicamente puede otorgarse la suspensión antes de que se consume. Pensar y resolver en forma contraria equivaldría a que en caso de otorgar la medida cautelar se dejaría sin materia el juicio principal, ya que se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo, en el entendido de que al resolverse sobre el otorgamiento de la medida cautelar no puede abordarse cuestiones propias de fondo del asunto, ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia. Ante ello, es evidente que no procede la suspensión del acto impugnado, es decir, para que se le permita con la continuación del servicio público, por la temporalidad ya mencionada de 3 meses, porque se insiste, ello depende del análisis del fondo del juicio principal, pues no debe perderse de vista que se trata de un acto consumado. Por lo anterior, se propone a este honorable pleno confirmar el auto recorrido de fecha 26 de junio del 2023, a través de la cual la segunda sala unitaria determinó negar el incidente de medidas cautelares positivas. Es cuanto, presidente y magistrado. Gracias, magistrado. Se abre discusión en el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Definitivamente el criterio de la tercera sala es en favor del proyecto, toda vez que resulta procedente confirmar la interlocutoria de fecha 26 de junio de 2023, a través de la cual fueron negados de manera definitiva las medidas cautelares positivas solicitadas por el actor ahora aquí recurrente, toda vez que esta sanción
que se impuso es un acto de interés social y público en contra del cual no procede otorgar no procede otorgar la suspensión en este caso. Tal así lo refirió el magistrado ponente, el magistrado Jesús Gerardo Aldape, y por eso estamos en favor del proyecto. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Pues concuerdo totalmente con los comentarios vertidos por ambos magistrados, en virtud de que pues no se puede dar efecto restitutorio a esa petición de medidas cautelares positivas, pues en virtud de que, como ya lo mencionó, es un acto consumado y la realidad que precisamente esto se dilucidará en la sentencia y en el fondo del asunto. Es así que si no hay más que agregar, considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Lanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 11/2023/2 A. El cuarto proyecto corresponde a una resolución o recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 36/2021/3 A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la voz a su titular, magistrado Alejandro Guerra Martínez. Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Pues previo a analizar el recurso de revisión que nos ocupa, considero importante señalar que el acto impugnado en el juicio consiste en la resolución de fecha 28 de enero de 2021, emitida por la Comisión de Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de la carrera policial de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Tamaulipas, mediante el cual resolvió el procedimiento administrativo en el que se determinó la separación y baja de la hora recurrente del cargo de agente de la Policía Ministerial. Por ello, mediante sentencia definitiva de 13 de septiembre de 2022, la tercera sala unitaria reconoció la validez de dicha resolución impugnada. Inconforme con lo anterior, la parte actora del juicio interpuso el recurso de revisión que se resuelve, por lo que procedo a exponer a este honorable pleno los agravios realizados por la hora recurrente. Como primer agravio, la parte recurrente señala que existe una falta de exhaustividad al momento de emitir la sentencia recurrida, en virtud de que no se analizaron los agravios vertidos en la ampliación de demanda. Al respecto, se considera oportuno considerar que dicho agravio es fundado, pero en este caso resulta insuficiente, toda vez que, si bien es cierto, en la sentencia definitiva se omitieron analizar los agravios formulados en la ampliación de demanda, ello no trasciende en el sentido de la sentencia recurrida, en virtud de que los mismos son inoperantes porque no se encuentran relacionados en este caso con la litis, ya que hablan de un expediente administrativo distinto y una conducta completamente distinta por la cual fue sancionada la hora actora. El segundo agravio, la parte recurrente, señala que no se estableció en la sentencia recurrida el por qué las prestaciones reclamadas eran inoperantes. Sin embargo, dicho agravio no resulta infundado, toda vez que sí se estableció de manera fundada y motivada la improcedencia de las prestaciones reclamadas, ya que se expresó con exactitud el precepto legal aplicable al caso y se señaló con precisión las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para negar tales prestaciones. Tan es así que solo fue procedente el pago de las cuotas ante el IPSET durante el periodo de la segunda quincena de febrero de 2017 a 30 de marzo de 2021. Aunado al anterior, que las prestaciones no se negaron por el hecho de que faltaran pruebas, sino porque estaban
íntimamente ligadas con la acción principal, es decir, con la validez de la resolución impugnada. Finalmente, como tercer agravio, la hora recurrente señala que la resolución impugnada no está dictada conforme a derecho, toda vez que se le inició una averiguación por el delito de extorsión, dictándose auto de libertad por falta de elementos para procesar en la causa penal 28/2018, demostrándose su inocencia en los hechos que le imputaban. Agravios que resultan totalmente inoperantes toda vez que son cuestiones novedosas introducidas hasta el recurso de revisión que no se señalaron durante el proceso de substanciación del juicio. Por lo anteriormente que se expuso, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia definitiva emitida por la tercera sala unitaria, a través de la cual se reconoció la validez de la resolución impugnada descrita con antelación. Es cuanto, magistrado presidente. Si habrá discusión el presente proyecto, magistrado Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Totalmente de acuerdo con la exposición que acaba de hacer el magistrado Guerra Martínez. Definitivamente estoy de acuerdo en el sentido y en la confirmación. De igual manera coincido con los argumentos expresados por el magistrado Guerra, en el sentido de que fueron analizados precisamente todos los agravios que había señalado e intentó introducir algo novedoso que por ello resulta inoperante. Bueno, en ese sentido, si no hay más que agregar y considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. Consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución al recurso de revisión dictada en el juicio en nulidad 36/2021/3 A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 100/2017/3 en su etapa de ejecución de sentencia. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. Por escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, compareció la albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del extinto demandante, allegando al juicio su RFC y CURP actualizados, a fin de que la autoridad se encuentre en condiciones de realizar la entrega del cheque a su nombre correspondientes al cumplimiento de la sentencia definitiva y resolución interlocutoria y liquidación dictadas en el mencionado juicio. Asimismo, compareció el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, manifestando, entre otras cuestiones, que el nuevo recibo de pago que se genere deberá ser a cargo del presupuesto de egresos de 2023 y que su calendarización deberá ser gestionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con cargo al Fondo de Laudos 2023. Al respecto, propongo a este pleno requerir, en primer lugar, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que realice, en el ámbito de sus atribuciones, la gestión correspondiente ante la Dirección Jurídica de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas para la calendarización del pago relativo a este expediente, por ser esta última dependencia la encargada de calendarizar los pagos de juicios de nulidad, laudos, etcétera, con cargo al Fondo de Laudos 2023. Ello con el fin de que sea generado el cheque en favor de la albacea de la asociación intestamentaria a bienes del extinto demandante. Adicionalmente, se propone requerir también a la Secretaría de Finanzas del Estado para que, una vez recibida de la Secretaría de Seguridad Pública la solicitud de calendarización respectiva, informe acerca del cumplimiento de la sentencia e interlocutoria dictadas en autos. Se abre la discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo, ¿algún comentario? No, estoy totalmente de acuerdo. Adelante. Magistrado Gerardo. Sin comentario, magistrado presidente, de acuerdo.
Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del proyecto. A favor. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 100, diagonal 2017, diagonal 3 romano, _A. Una vez agotado el punto de acuerdo jurisdiccionales del Pleno, secretario, procede a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al número 8 de asuntos administrativos, en el que se tiene programado un asunto a discutir. El único asunto administrativo a tratar corresponde a una propuesta de acuerdo por el cual se declara como día inhábil para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas el viernes 3 de noviembre de 2023. Al respecto se realizan las siguientes precisiones. El artículo 26, fracción 12ª de la Ley Orgánica de este Tribunal concede a este Pleno la facultad de acordar la suspensión de labores del propio órgano jurisdiccional por acuerdo TJA, diagonal PLN, diagonal ACU, diagonal 001, diagonal 2023, emitido en sesión pública ordinaria del 3 de enero de 2023, el Pleno determinó su calendario oficial de suspensión de labores para el presente año, el cual se publicó en el periódico oficial del Estado el 11 de enero de 2023, en el que se estableció como inhábil con motivo del Día de los Fieles Difuntos, el día jueves 2 de noviembre de 2023. Que a fin de coincidir con el calendario de suspensiones de labores del Poder Judicial de la Federación, cuyos órganos jurisdiccionales fungen como revisores en última instancia de las determinaciones de las salas unitarias y del Pleno de este Tribunal Administrativo, aunado a ello a la necesidad de traslado de los trabajadores de este tribunal a distintos puntos geográficos para rendir tributo a sus difuntos, es por lo que propongo a este Pleno declarar como día inhábil el viernes 3 de noviembre de 2023, en adición al día jueves 3 de noviembre del presente año, establecido previamente como inhábil en el acuerdo plenario antes referido con motivo del Día de los Fieles Difuntos. Magistrado, se abre discusión en el asunto administrativo señalado. Magistrado Jesús Gerardo, ¿algún comentario? Totalmente a favor. Yo creo que es una muy buena decisión y propuesta de usted, presidente y magistrado, en el sentido de darle esas facilidades a los empleados y a los compañeros aquí del tribunal. Entonces, totalmente de acuerdo con la decisión. Gracias. Magistrado Alejandro. Sin comentario, magistrado presidente. Si no hay más comentarios, secretario, procede a tomar la votación en forma económica al presente asunto. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo administrativo referido? A favor. A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el acuerdo administrativo de comento cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo por el que se declara como día inhábil no hora laborable para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas el viernes 3 de noviembre de 2023. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 9 de Asuntos Generales, en el que les comento, compañeros magistrados, que los informes trimestrales de labores de las 3 salas unitarias de este tribunal, que abarcan los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, fueron rendidos en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el acuerdo plenario 006 diagonal 2019 del 7 de febrero de ese año. Por último, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:45 horas del 26 de octubre de 2023, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias, compañeros.